Hola chicos, bienvenidos a la clase 6 de química. Hoy día vamos a hablar sobre la clasificación de las reacciones químicas. Nuestro objetivo el día de hoy es reconocer entre las distintas reacciones químicas con pensamiento crítico. Como siempre, vamos a comenzar mostrándoles esta imagen para que se vayan familiarizando con los distintos elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, tenemos acá el hidrógeno, el litio, el sodio, potasio. Bueno, como podemos saber, el hidrógeno es el elemento más abundante en nuestro universo. Además, el hidrógeno forma parte del agua, ya que el agua es dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Luego, como hablamos del litio, el litio es usado para, por ejemplo, las baterías de litio. El sodio, yo creo que todos saben dónde se encuentra el sodio, ya que se encuentra formando parte de la sal de mesa o cloruro de sodio. Y potasio se encuentra también, por ejemplo, en los plátanos. Ahora, vamos a seguir con nuestra clase. Como nosotros ya hemos visto también, como en estas últimas tres clases, existe la ley de la conservación de la masa, la cual nos indica que la masa no se crea de la nada ni se destruye, sino que solo se va transformando. ¿Cierto? Y ahora vamos a hablar de la clasificación de las reacciones químicas. Los químicos que han estudiado y clasificado las reacciones químicas para tener una mayor comprensión de ellas y así poder aplicar a gran escala en laboratorio de industrias. Uno de los criterios generales para la clasificación de reacciones químicas es la variación en el número de moléculas que reaccionan y el número de ellas que se produce. Esto es porque en el transcurso de una reacción sabemos que los átomos de las sustancias reactantes se reorganizan, lo que produce sustancias distintas que pueden ser más simples o más complejas que las originales. Entonces, tenemos tres criterios para, o sea, tenemos tres opciones bajo el criterio de la variación del número de moléculas. Pueden ser reacciones de síntesis, reacciones de descomposición o reacciones de sustitución. Comenzando por las reacciones de síntesis, estas son las que producen sustancias con estructuras más complejas. En estas, el número de moléculas del producto es menor que el de los reactantes. Tal como se muestra en el esquema, la esfera en los esquemas representan átomos o grupos de átomos o moléculas. Es decir, A más B generan AB. Entonces, aquí el producto que es AB es un producto más complejo que los reactantes A y B y además genera un menor número de productos, solo uno, teniendo dos reactantes. Por ejemplo, acá vamos a ver otro ejemplo, pero primero vamos a hablar sobre una de las propiedades de estas reacciones. Generalmente estas reacciones de síntesis son exotérmicas, es decir, liberan energía térmica al crearse un nuevo enlace químico en los productos. Sí, las reacciones de síntesis en general son exotérmicas, liberan energía al formar este enlace. La formación del agua a partir de sus elementos es un ejemplo de reacción de síntesis, como vamos a observar acá. Entonces tenemos dos átomos de, no, dos moléculas de hidrógeno y tenemos el oxígeno y generamos agua. Entonces, acá como vemos tenemos una esfera que corresponde a este grupo de hidrógenos, otra esfera que corresponde a este grupo de oxígenos y generamos una esfera de agua, ¿cierto? Entonces, esta es una reacción de síntesis. Luego, tenemos el otro tipo de reacción, que es reacción de descomposición. Las reacciones de descomposición consisten en un proceso de división de los reactantes en sustancias con estructuras más simples. Sería como al revés de lo que estábamos viendo recién con la síntesis. En estas, el número de
de moléculas de productos es mayor que el de reactantes. Es decir, nosotros solo tenemos AB en los reactantes que producen A más B, es decir, se separan. Esa es una reacción de descomposición. En general, estas reacciones son endotérmicas, es decir, que para romper el enlace que está desde estas sustancias reactantes es necesario absorber energía química, térmica. Es decir, para que esta reacción ocurra necesita energía, ya que es una reacción endotérmica en general. Y la descomposición, por ejemplo, del óxido de mercurio 2 en sus elementos es un ejemplo de la descomposición, tal como muestra esta imagen. Entonces tenemos el óxido de mercurio, el cual se descompone en mercurio y oxígeno. Y como podemos ver acá, esto ocurre bajo un mechero, el cual le da la energía térmica que éste necesita para poder realizar la reacción de descomposición. El tercer y último tipo de reacción que vamos a ver hoy es la reacción de sustitución. Existen dos, existe la sustitución simple y sustitución doble, pero vamos a comenzar hablando de la simple. En las reacciones de sustitución, el número de moléculas de productos es igual al de reactantes. Es decir, si teníamos dos productos, o sea, tres reactantes, vamos a tener igual tres productos. ¿Sí? Que es diferente que, por ejemplo, nosotros en la reacción de síntesis teníamos dos reactantes y un producto, por ejemplo, o podemos tener tres reactantes y dos productos, pero la cantidad de reactantes era mayor que la de productos en síntesis. En descomposición era el caso contrario. Teníamos mayor número de productos que de reactantes. Y ahora en sustitución tenemos la misma cantidad. Solamente que se intercambian los átomos entre ellas. Hay dos tipos de sustitución como ya hablamos, sería la simple y la doble. Por ejemplo, acá vemos este ejemplo con las esferitas. Tenemos A y BC. Y al reaccionar queda AB y C. Es decir, el B se separa de C y se une a A. Entonces, nosotros tenemos dos elementos en reactantes y dos elementos en productos. Solo que ya no son exactamente el mismo, sino que se reorganizaron de otra forma. Eso es lo que genera la reacción de sustitución. Un ejemplo de esto, por desplazamiento simple, es la reacción entre algunos metales y la disolución acuosa de ciertos ácidos. Por ejemplo, el magnesio con el ácido clorhídrico. El magnesio sería el metal y el ácido clorhídrico sería este ácido disuelto en solución acuosa. Entonces, fíjate en la ecuación que representa el proceso. ¿Y qué intercambio de átomos se produce? Muy bien, acá el magnesio se une con el cloro y dejan el hidrógeno libre, generando cloruro de magnesio e hidrógeno gaseoso. Ahora tenemos la reacción sustitución doble, en la cual no solo ocurre una sustitución, no solo uno de estos átomos se reorganiza, sino los dos, como podemos ver acá en este ejemplo de esferitas. Y para ver un ejemplo ya más real, fuera del modelo de las esferas, tenemos que esto ocurre en la reacción entre algunas sales, hidróxidos y ácidos cuando se encuentran en disolución acuosa. Este es el caso, por ejemplo, del nitrato de plata y el cloruro de sodio. Si nosotros hacemos reaccionar nitrato de plata con cloruro de sodio, estos van a generar una sustitución doble, como podemos observar aquí. Entonces, ahora viene el momento de cierre, que es una reflexión personal, y quiero que le escriban en su cuaderno para ustedes qué contenido vimos en esta clase. En este caso no resolvimos ningún ejercicio, pero lo puse para ver si ustedes pudieron entender, resolver ese ejercicio. Porque el fin era un ejercicio, solo que era... Yo se lo iba mostrando, no era que ustedes tuvieran que resolverlo solo, pero pudieron entenderlo
y cómo me sentí al entender cómo funcionaba cada una de estas reacciones, cómo funcionaba la sustitución, cómo se movía este átomo hacia allá. Y recuerden, si tienen dudas me las mandan a mi correo, siempre poniendo su nombre, su apellido y su curso. Nos vemos en la próxima clase, chicos.